Y vaya conmigo si gusta acompañarme en nuestro estudio de esta noche. Hechos capítulo 13, versículo 21 al 25. El apóstol Pablo está dando un discurso en una sinagoga y él comienza a dar un poco de la historia. Hablábamos la semana pasada, antes de ir al tema que le concierne, que es llevar a estos oyentes al conocimiento de Cristo Jesús. Recordándoles, hermanos, que yo mencionaba la semana pasada que la doctrina y la teología que usted y yo tenemos es una doctrina judeo-cristiana. ¿Qué significa eso? Que nosotros creemos que la palabra de Dios está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay mucho movimiento que no aceptan el Antiguo Testamento, y hay otros movimientos que aceptan el Antiguo Testamento pero degradan el Nuevo Testamento, hermano, o no le dan la debida importancia o el debido lugar. Obviamente, si vamos al Antiguo Testamento encontramos algunos ejemplos muy claros de que no podríamos, algunas doctrinas que no podríamos aplicarlas o vivirlas, como la ley de Moisés. Ni aún el judío, hermanos, ortodoxo podía sobrellevar la ley al pie de la letra. Más bien la ley fue dada para dar un entendimiento claro a la humanidad de que el hombre es pecaminoso de nacimiento, en pecado vive y en pecado muere, hermanos. Y que no había ninguna solución, pero que sin embargo a través de la ley, a través de la descendencia judía, de la descendencia de Abraham, Dios iba a traer un Salvador para la humanidad. Entonces, el Antiguo Testamento viene a ser nuestra base, nuestra cimentación de cómo Dios hace el proceso para traernos salvación a nosotros, hermanos, que no somos judíos, pero que fuimos injertados dentro del pueblo de Dios, hermanos, por medio de Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo, santos? Sí. Es importante lo que les estoy diciendo porque la semana pasada hablamos del proceso. ¿Por qué entonces se comienza explicando un poco sobre los antecedentes en el Antiguo Testamento para luego llevarlos por una línea, por un proceso para culminar en Cristo Jesús? Porque la idea última es que la gente conozcan a Cristo como su Salvador. Esa era la idea principal de Pablo, hermano. Y esa es la doctrina que permanece hoy en el cristianismo. O sea que nosotros predicamos a Cristo, a este crucificado y resucitado al tercer día. Y ese es el mensaje de fe que predicamos. Y no nos salimos de ese mensaje, ahí nos quedamos. Y aunque hay muchas doctrinas, enseñanzas, discusiones en el entorno, hermanos, de la palabra de Dios, quitando, poniendo, discutiendo, hermanos, usted y yo no nos movemos de esa doctrina, hermanos. Somos salvos por gracia, porque Cristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Y yo sé que soy muy repetitivo en esto, pero hoy más que nunca es muy necesario que todo cristiano entienda bien en qué cree, porque hay muchos argumentos en el entorno y muchas desviaciones teológicas que llevan a la gente, hermanos, a dudar de su fe y de su convicción. Sin embargo, si con honestidad y con la revelación del Espíritu Santo tú lees las Escrituras, el Espíritu Santo siempre te va a llevar al mismo punto. Necesitas a Cristo en tu corazón, y teniendo a Cristo lo tienes todo. Y el cumplimiento de la ley es Cristo. Él la cumplió por nosotros, que no podíamos cumplirla. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces ese proceso de Pablo en una explicación quiere llevar a sus oyentes judíos al conocimiento de Cristo Jesús, hermano. Y esa es la tarea del Espíritu Santo
Y por eso nos fue dado el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu, pero todos estos concentrados en una sola tarea: ir y predicar este evangelio hasta el último rincón de la tierra, hermanos. Ser testigos del poder de Dios, hermanos, para salvación. Ese es el mensaje, amados. Entonces, nos quedamos en la parte donde Pablo llegó hasta David, y de David ya va a brincar hasta Cristo Jesús, porque David fue el rey conforme al corazón de Dios, hermanos. Se recuerda que hablábamos el proceso, pero el proceso es para llevarnos a un propósito. Entienda algo, todos entramos en procesos de Dios. Y me permito recordarle que hablábamos, por ejemplo, de los 400 años de esclavitud en Egipto, que hubo generaciones que nacieron en esclavitud y murieron en esclavitud. ¿Y cuál fue su tarea? Mantener la convicción y la fe de que un día Dios los iba a visitar por la promesa que José les había dejado al pueblo, o sea, su padre. ¿Se recuerdan de esto, hermanos? Y que si a veces, hermanos, nos toca a nosotros, hermanos, ciertamente mantener, sustentar, guardar la fe en el Señor y darle a la siguiente generación el mensaje correcto. A veces vemos, a veces no vemos, a veces llegamos, a veces la gloria de Dios nos visita, o en ocasiones hay sequedad, estamos en desiertos, pero el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Siempre se va a cumplir, hermanos. Amén, santos. Entonces volvemos al versículo 22 del capítulo 13, por favor. Vamos a algo muy interesante aquí. Quitado les levantó, o sea, refiriéndose a Saúl, hermanos, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hasta ahí nos quedamos, hermanos. El versículo 23 nos dice: de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó, aquí es donde entra el mensaje, a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hasta ahí nos vamos a quedar, hermano, hasta el versículo 25. Yo les había predicado anteriormente, y este es un mensaje que lo tengo por ahí reservado, que ya he compartido en algunas plataformas ministeriales, pastorales, de cómo a veces los creyentes caen en el error de competir con Cristo Jesús. Déjenle explico esto. Cuando tú lees la historia de Juan el Bautista, y miras la historia de Cristo en el texto, hermanos, encuentras a dos personajes que crecieron juntos. Los dos tenían un propósito de Dios. Cristo era el Salvador, Juan el Bautista era el mensajero que iba a preparar el camino para el Señor. Pero cuando tú lees, hermano, tú vas a encontrar que había como cierta inquietud entre los judíos, entre los religiosos, entre el pueblo de aquel tiempo, intentando poner a estos dos personajes en una confrontación. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan y nosotros no ayunamos? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú el Cristo? Y cuando tú lees, hermano, tú vas a encontrar que en muchas ocasiones intentaron poner o hacer una confrontación entre Cristo y Juan el Bautista. Ahora bien, Juan el Bautista recibía un reconocimiento del pueblo, fue un hombre muy reconocido, muy aceptado por el pueblo. Obviamente le tenían envidia todos los religiosos, como lo tuvieron con Cristo, hermanos,
pero le tenían miedo al pueblo porque el pueblo lo aceptaba como profeta. Y ciertamente fue el último profeta antes del nuevo pacto, hermano, Juan el Bautista, para que comprenda esto. Voy un poquito lento porque quiero que comprenda lo que voy a decirle. Entonces, como que comienzan a inquietar a los dos, tratándolos de poner en competencia. Pero hay algo muy interesante, hermanos. Juan nunca lo permitió. Ahora, Juan llegó hasta tener dudas, porque cuando cae encarcelado manda a preguntar: ¿eres tú el que esperamos o hay que esperar a otro? Entonces le fue mandado el mensaje. Cristo le manda a responder: mira, los ciegos ven, los cojos andan, el reino de los cielos es predicado. ¿Cómo le responde el Señor Jesús diciéndole: la gloria de Dios está aquí? Juan lo recibe. Y Juan, después de eso, es decapitado por señalar un pecado, porque esa era la manera de Juan, señalar los pecados. ¿Quién los instruyó a huir de la ira venidera del Señor? Arrepentidos, generación de víboras. ¿Se recuerda, hermano? Tremendo Juan, hermanos. Cortaba cabezas el hombre, hermano. Pero siempre hubo esa forma de quererlos poner en competencia, pero nunca se dejaron. Lo principal de Juan es que Juan siempre decía: yo no soy el que viene detrás de mí, yo solamente soy una voz. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? ¿Sabe por qué estamos tan faltos de milagros? De una verdadera profecía, de un verdadero mover del Espíritu Santo. Porque el pueblo de Dios no ha sabido darle la gloria a Cristo Jesús, hermano. Desde el momento que Dios comienza a usar a una persona, comienza a sentirse superior sobre sus hermanos. Comienza a buscar aplauso y reconocimiento. No se diga el dinero, las avaricias y el egoísmo comienzan a atrapar a las personas, hermano. Es más, hay gente que ni siquiera Dios las usa y ya se sienten así. Ese espíritu se movió allí, hermano, y de alguna manera querían hacer sentir a Juan que él era, que él podía. Pero él nunca perdió el sentido del propósito y del llamamiento que Dios le había dado. Yo no soy, yo solamente predico un bautismo de arrepentimiento. Yo solamente preparo el camino para el que viene detrás de mí. Y él siempre decía estas palabras, hermano: no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus zapatos. Nunca permitió que aquellas voces elevaran su ego y fuera a usurpar un lugar que no le corresponde. El propósito de todo es llevar a los pies de Cristo Jesús y reconocer a Cristo como Rey. ¿Por qué? Porque el texto dice, hermano, que Pablo, cuando está predicando, lleva la historia hasta David. Para los judíos, David fue el mejor rey, el primero. Debió haber sido Saúl. Se recuerda cuando aquel ciego escuchó que Cristo Jesús pasaba y comenzó a gritar: hijo de David, hijo de David. ¿Por qué el pueblo reconocía al rey, a su Mesías, como de la descendencia de David? Porque cuando él apareciese, tenía que sentarse en el trono y ser reconocido por el pueblo judío, el pueblo de Israel, como rey y señor. Por eso es que batallaron mucho para entender cómo un carpintero que conocían a su mamá y a su papá y a sus hermanos, hoy se proclamaba como el Mesías o el rey. Por eso también en su crucifixión
políticamente se le mandó poner el título arriba, Rey de los. Y se le cuestionó, ¿eres rey o no eres rey? ¿Se recuerda, hermano? Pero no entendían el proceso. ¿Cuál era el proceso? Que primero tenía que ser cordero antes de ser rey. Y el cordero tenía que ser sacrificado para que su sangre derramada perdonara los pecados, fuese muerto y por medio de ese sacrificio hacer un sacrificio póstumo, como se hacía bajo la ley en el Antiguo Testamento, como un reflejo de lo que había de venir. Cristo derrama su sangre y esa es la sangre suficiente para limpiar el pecado de toda la humanidad, ya no nomás del pueblo judío, pero cumpliendo así la promesa que había recibido Abraham: de tu descendencia bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Están entendiendo el proceso, hermanos? Entonces Él resucita. Al resucitar, hermanos, es elevado a los cielos para comenzar un nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde estamos en este momento. Pero su coronación viene pronto, porque volverá. Y cuando Él vuelva, se va a sentar ahora sí en el trono de David, hermano. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Después hablaremos de la escatología y de los tiempos y qué es primero, si es el rapto y la venida, pero ese no es el tema ahorita. No me quiero salir de aquí. El proceso para un propósito. Entonces Juan está recibiendo un proceso y lleva un propósito. Si en el proceso no entendemos el mover del Espíritu Santo, jamás se cumplirá el propósito de Dios en nosotros. Dios quiere traer avivamiento. Dios quiere derramar el poder de su Espíritu Santo. Dios quiere bendecir a nuestros hijos. Dios quiere, hermano, prosperarnos. Dios quiere derramar su gloria sobre nosotros. Pero tenemos que entender el propósito para entrar después. Tenemos que entrar el proceso para llegar al propósito de Dios, hermano. Y Juan lo entendió. Y él rindió y dijo: no, yo no soy el que viene detrás de mí. Él es. Ahora, el hecho que este hombre se haya humillado, Cristo nunca lo dejó en humillación. Ciertamente fue decapitado. Pero Juan, cuando le dieron la noticia al Señor, el Señor mismo dijo: no hay hombre de mujer, nacido de mujer, más grande que Juan el Bautista. Le dio un reconocimiento y una honra. Si honras al Señor, Dios te va a honrar a ti, hermano. Nunca robes la honra que le pertenece a Cristo Jesús. La arrogancia, el egoísmo, la prepotencia, el individualismo, el querer usurpar el lugar que solamente le corresponde a Él. Porque al último no somos no más que simples instrumentos en las manos del Señor. Bien decía Pablo: es que yo fui hasta el tercer cielo y bajé y vi cosas que me es imposible decirlas, pero después de esto me fue dado un aguijón para mantenerme, que le dije a Dios: quítamelo, y Dios dijo: bástate de mi gracia. Híjole, todavía no entro en el mensaje, nomás que estaba introduciendo. Del proceso al propósito. Entonces Juan fue ese elemento que Dios usó, hermanos, para cumplir procesos y propósitos. Pero hay otros. Y ahí es donde yo quiero que tú entiendas que todos somos participantes de una misma historia.
Somos participantes de un mismo proceso. Entiéndase lo que la palabra de Dios dice. Porque Dios levantó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, para la edificación de los santos. Otra escritura dice, porque dio dones, y el cuerpo de Cristo tiene diferentes dones, ministerios. ¿Y cuál es el otro? No, hay una palabra ahí que se me está yendo. Después, ahorita me cae el 20. Cuando lleguen a mi edad me van a entender. Porque Dios da a cada uno para que sea participante del propósito, del proceso. Por eso es que Dios condena tanto el hecho de tomar un talento y esconderlo. Y luego después levantar un reclamo contra Dios diciendo, sabía que eras hombre duro, que cosechas donde no siembras. Tomé tu talento y lo enterré y aquí está como me lo diste. Y sabe que Dios es un Dios de multiplicación, es un Dios de bendición, es un Dios de crecimiento, es un Dios de prosperidad. Todo lo que Dios hace se multiplica, hermano. Así es Dios. Dios bendice, Dios prospera. Y cuando Dios da algo, Él espera que cuando se le devuelva multiplicado. Entonces aparecen los otros talentos. Señor, me diste 5, aquí están tus 5 y otros 5, toma. Y tú 10 y aquí están otros 10. A ese que no trajo nada, quítale lo que tiene, y porque le será quitado aún lo que no tiene, y déselo al que tiene más. Porque en la vida que Dios nos da ciertamente proceso, pero también nos da propósito, que fue lo que les quise explicar la semana pasada. No eres un accidente. Encuentra tu lugar en el reino celestial. Eso será cuando me muera, pastor, y me vaya con Él. No, aquí. Allá será la culminación nada más, la celebración de lo que se hizo aquí. Porque aquí hay almas que salvar. Aquí hay gente que liberar. Aquí hay procesos que hacer, hermanos. Hay obra que lograr. Y cada día que pasa, hermano, es un talento que Dios nos da, que no puede ser enterrado ni sepultado, sino que tiene que entrar en el proceso para llegar al propósito. Déjele de otra escritura, Lucas 1:30. Ahorita vamos a leer la de Juan, pero ahora, por ejemplo, María. Lucas 1:30 rápidamente dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Y qué tremendas palabras! A una pequeña jovencita que recibió la bendición de ser señalada por Dios. Un proceso para un propósito. ¿Con quién estaba desposada María? ¿Quién era el descendiente de David? José. Yo entiendo que las religiones populares nos enseñan que María, ya saben, no vamos a entrar ni vamos a ofender a nadie. ¿Okay? Pero la descendencia era de José. Y ella estaba desposada con José. Para un cumplimiento, había un proceso para llegar a un propósito.
Y Lucas registra que la revelación le dice, tomará el trono de David, reconociendo el linaje de el que iba a ser su esposo. Qué lindo. Cuando abres tu mente a la palabra de Dios, ¿cómo cierra el Antiguo Testamento? Aún como se reflejan los versículos, Dios en el proceso para propósito. Lo cierra de esta manera: y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos. Y se cierra el texto antiguo testamentario. Y luego aparece Mateo, el primero que escribe. ¿Y con qué empieza Mateo? Con el linaje. ¿En dónde está el linaje? En la familia. ¿Ves la importancia? Porque el trono de David estaba en el linaje. Por eso el pueblo judío siempre quiso ser destruido por el mundo, por el enemigo, hermano. Porque allí estaba, en el linaje, la salvación para la humanidad. Y mire, yo sé que ya me salí del punto, pero ahí le va. Si te gusta la historia y te gusta leer un poco y hacer un poco de estudio de la historia, tú vas a encontrar que aparecieron imperios que nacieron. El Imperio Romano, por ejemplo, duró 400, casi 500 años. 5 siglos. ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Sin embargo, desapareció. Otros reinos, el reino otomano, el reino de cualquier otro que haya, el babilónico, todos ellos, nacieron y desaparecieron. Ahora, vea algo. Porque hay gente que critica mucho la ley. Y critica mucho y señala mucho, hermanos, la ley de Moisés. Y dicen que es una fábula. La razón por qué le fue dada la ley llevaba muchos propósitos, muchos procesos. Ese formato que le fue dado a Moisés forjó una personalidad y un carácter en un pueblo que al paso de los siglos no perdía su identidad. Y ahí le va. Reinos surgieron, etnias, estilos de vida, y todos nacían y se desbarataban al paso de los años. El pueblo judío permanecía, porque en su descendencia venía la salvación. No sé si me está entendiendo, hermano. Ahora, Cristo viene. Eso hace 2000 años. Y después de que Cristo vino, ya había el cumplimiento profético. La salvación ya había sido dada. Sin embargo, todavía 2000 años después, el pueblo permanece. Y ahí le va. 500 años después de Cristo, fueron invadidos por el pueblo islámico y destruida la Jerusalén, hermano, destruido todo lo que quedaba, aún después de la destrucción del Imperio Romano. Y el pueblo disperso, y cuando el pueblo está disperso, ya no tiene nación, ya no tienen tierra. Al no tener tierra, pierden su identidad. Ese pueblo no perdió su identidad, porque Isaías dice que del norte, del sur, de todo lugar, los volveré a traer. Lo que conocemos como el sionismo. No sé si estoy muy técnico aquí con la historia, ¿no? Pero lo que les quiero dar a entender, hermanos, es que en los procesos de Dios hay propósitos. El pueblo fue disperso y estaba disperso por todo el mundo, y así duró casi 1500 años. En 1500 años tenía que desaparecer la esencia, tenía que desaparecer el carácter, tenía que desaparecer la religión judía, pero no desapareció, hermano. Antes bien volvieron otra vez, hermanos, a su tierra, a su lugar de origen. Y antes de que sucediera,
se levantó un hombre que quiso aniquilarlos y que aniquiló a 6 millones de ellos y aún así permanecen todavía. ¿Cómo es posible que una nación haya trascendido al esparcimiento por todos los lugares de la tierra, a no tener lugar en donde digan aquí es mi casa, y no perder la esencia? Son los propósitos de Dios, hermano. Cuando Dios está en el asunto, hermano, cuando Dios está contigo, entiende algo, amado del Señor. Estás en el proceso para el cumplimiento del propósito. Tú eres un hijo de Dios. Tú estás en los ojos y en el corazón de Dios y eres parte del reino celestial. Aunque lo ignores, aunque agarres el talento y lo entierres, eres llamado por Dios. Eres llamado por Dios. Eso es lo que está en el texto, hermano. Volvemos a Juan. Ya lo suelto ahora sí. Se me fue el tiempo. Marcos 1. Otra vez, ¿cómo comienza el evangelio de Marcos? ¿Cómo comenzó el de Mateo? ¿Cómo comenzó el de Marcos? Marcos 1:1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Como está escrito. Había 400 años entre Marcos e Isaías, hermano. Tremendo esto, ¿no? 400 o 700, ¿quién se acuerda? Eran 400, ¿no? Es que no estaba ahí, pastor. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y mire el versículo 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Está tosco. Cuando sonreía se le miraban las patas de los chapulines que les... Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y Lucas dice: él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Propósito. Hay un plan divino detrás de todo esto, hermano. No lo ignores. Sé partícipe. Entra en el reino. No usurpes el lugar que no te corresponde. La gloria siempre será de Cristo. A Él sea la gloria. Siempre lo honraremos. Todo lo que hagamos será para la honra y gloria de nuestro Dios, hermano. Pondremos nuestro corazón, nuestro esfuerzo, nuestra mente en el cumplimiento de sus promesas, de su palabra, en el cumplimiento, hermano, de la enseñanza, de la doctrina, del propósito. Entraremos en el proceso del Señor. Ejercitaré mis dones que Dios me ha dado. Haré la obra del Señor. Jamás recibiré ninguna honra, ni ninguna gloria, ni ningún reconocimiento, porque al último todos somos siervos y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que se sienta en el trono y a Él sea la gloria por siempre, hermano. Esa es nuestra realidad, amados del Señor. Entonces, termino con esto, se me fue el tiempo. Del proceso pasamos al propósito. El proceso es el conjunto de fases u operaciones
para elaborar o transformar. El propósito es la determinación firme de hacer algo. Y déjame decirte algo, Dios tiene propósito. Quiere decir que Dios está determinado a hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Y nada lo va a detener. El mundo se puede levantar, el infierno se puede abrir, los males se pueden multiplicar, pero Dios va a cumplir sus promesas en su pueblo, en los que ha puesto sus ojos, a quienes Dios ha elegido, a quienes Dios ha puesto de su espíritu, a quien Dios ha salvado con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Entra en el propósito de Dios. Amén, santos. Qué linda la palabra, hermanos. Que por qué no suceden las cosas, no suceden porque hemos descuidado, porque hemos usurpado, porque no hemos entendido lo que Dios quiere hacer. Pero hay un remanente que sí lo entiende, y ese es usted, hermano. Ustedes son. Entremos en los procesos de Dios y cumplamos los propósitos de Dios. Pónganse de pie, santos, vamos a orar.